Esto es para ir volviendo un poquito sobre lo que estamos hablando en este tiempo. ¿Se acuerda que comencé una serie sobre las llaves espirituales, ¿sí?, que nos hacen entrar en el poder del acuerdo? Amén. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Diga conmigo: todo lo que se genere en el ámbito de la fe, lo voy a tomar. Amén. ¿Sabe? Mientras es necesario que nosotros, a veces es necesario que volvamos a entender que la voz de los hijos es una voz de transformación. Amén. Diga conmigo: mi voz es voz de transformación. Nuestra tierra, nuestro país, digamos que es el momento que más la tierra está necesitando del clamor de los hijos. Es el momento clave, o sea, es el momento de la crisis, es el momento difícil, pero es el momento donde más nuestra nación nos está necesitando. Amén. Entonces, cuando la tierra, cuando los hijos, cuando la voz de la tierra comienza a levantarse, va a haber una respuesta desde los cielos. Amén. Diga conmigo: Dios es un Dios de respuesta. Entonces, cuando Dios, entendemos que es un Dios de respuesta y que es un Dios que se mueve a favor de la iglesia o a favor de los hijos, nosotros entendemos cuán importante es nuestra voz. Amén. Una voz que muchas veces intenta ser silenciada, una voz que muchas veces intenta ser reprimida, oprimida, hasta tenida en poco. Así ha pasado la iglesia, y la iglesia muchas veces, en lugar de reaccionar, ha hecho silencio, ha operado en base a eso que es negativo, a eso que es malo. Yo siempre creo y albergo en mi corazón el pensamiento de que de generación en generación Dios se topa con personas que en un momento tienen el deseo de despertar en la fe, y el deseo de despertar en la fe provoca que ese hombre, ¡pum!, en un momento diga: wow, sé lo que Dios está queriendo, sé lo que Dios está necesitando y me voy a levantar. Amén. Cuando orábamos por nuestra tierra, sabe, en lo personal, cuando oro por nuestra nación, en lo personal, cuando estoy delante de muchas personas, uno tiene que estar ahí porque uno tiene que emitir voz. Pero cuando uno está, digamos, puede sentir la necesidad de la tierra, surge una oración desesperada. Lamentablemente, cuando la voz de los hijos se hizo silencio, la tierra comenzó a levantar. ¿Y sabe? Cuando la voz de los hijos deja de clamar por gobernantes, la tierra, que posee un lenguaje, comienza a levantar gobernantes. Y cuando la tierra comienza a levantar gobernantes en base al corazón de la tierra, la nación es oprimida. Y es ahí donde los hechos de corrupción, las cosas que pasan alrededor de nosotros, abundan. Porque cuando la iglesia hace silencio, y escuche esto, cuando la iglesia hace silencio, cuando la iglesia no se para a favor de la nación y emite su voz, entonces la tierra comienza a hablar. Y cuando la tierra comienza a hablar, genera una casta o una generación de gobernantes conforme al corazón de la tierra. Cuando la iglesia conoce el poder que hay en la voz, en su voz, y la iglesia comienza a levantarse en clamor, en oración, en intercesión, a favor de la tierra, como lo hicimos recién, entonces ya no es la voz, la voz de la tierra comienza a ser anulada, y la voz de los hijos comienza a ser escuchada. Amén. Egipto oprimió a Israel por 400 años. Egipto era la tierra. Egipto, dice la historia, y Egipto oprimió a Israel 400 años, hasta que los hijos reaccionaron y comenzaron a clamar al Señor. Amén. Entonces, ¿sabe? Yo creo, mientras estábamos orando por la nación, yo podía oír en mi espíritu a muchas personas, aparte de nosotros, aparte de esta casa, en diferentes lugares de Argentina, también orando por nuestra nación. Entonces, en el mundo espiritual nuestra voz se une.
y comenzamos a generar ambientes de libertad. Amén. Por eso clamar por nuestra nación es una tarea que todos nosotros tenemos. Tenemos que orar por lo que hace a nuestra nación. Amén. Si a la tierra le va bien, a los hijos, ¿qué pasa? Por consecuencia. Amén. Entonces, producto de eso, de lo que estamos viendo hoy, en este tiempo, comencé a hablar sobre las llaves espirituales que te hacen entrar en el poder ¿de qué? Del acuerdo. Amén. En el libro cuando usted lee el libro de Mateo 26, 41, aunque usted buscó Lucas, pero no importa, la escritura dice, ¿se acuerda? Esto es para que usted se va a grabar. Usted se va a grabar. ¿Se acuerda cuando le hablé del poder del acuerdo? Tracé sobre un solo pasaje y ese pasaje comenzó a grabarse. Bueno, ahora voy a comenzar a trazar otro pasaje. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿sí? Pero la carne, ¿cómo es? ¿Cómo es la carne? La carne en otra forma de decir, no quiere orar. Pero Jesús, mire esto, algo que tiene que ver con esa palabra tentación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito, pero para refrescar. Jesús dijo que nosotros debíamos velar. Y cuando Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación, a veces nosotros volvemos opcional algo que no es opcional para nosotros. Es decir, que cuando Jesús dice velad y orad, no nos deja a nosotros la opción de elegir si quiero orar o no quiero orar. Cuando Jesús habla de estas dos acciones, lo pone en una orden de obligación, y en esa orden de obligación nosotros debemos funcionar porque hay una consecuencia. ¿Está aquí conmigo? Velad y orad para. O sea que para que no ocurra una cosa, ¿qué debe haber en nosotros? Oración. Entonces Él dijo que nosotros teníamos que velar siempre. Eso es una orden. Luego en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo que debíamos velar en oración siempre. ¿Cómo tenemos que velar en oración? Y no desmayar. Hablamos de velar y decíamos que velar es estar alerta, vigilando, formando un vallado alrededor de nosotros, alrededor de nuestra vida. ¿Qué hacemos cada vez que oramos? Generamos un vallado de protección. Amén. ¿Qué hacemos? Señor, me voy a levantar a orar por mi casa, o por los jóvenes, o por los niños. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi acción? Estoy formando un vallado, estoy vigilante, una persona que está alerta, que está vigilando, está formando un vallado de protección alrededor de propio, pero también alrededor de familias. Cuando una persona está pasando por algún problema, eso es velar, es pasar tiempo. Y luego decíamos que nosotros tenemos que velar. Hablamos también del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerda del capítulo 15? Que él habla del león. ¿Cómo es el león? Rugiente, dice. ¿Cómo anda el enemigo? Anda como león rugiente. ¿Qué anda buscando? ¿Buscando a quién? León rugiente. Y le expliqué por qué esa expresión de león rugiente es como que las tinieblas constantemente reclaman nuestra vida. El león rugiente reclama territorio. ¿Qué hace el león rugiente? Reclama el territorio como propio. Entonces por eso la expresión, sabiendo que el enemigo anda detrás de nosotros como león rugiente, ¿qué es lo que está haciendo las tinieblas? Está reclamando. ¿Qué reclaman las tinieblas? ¿Qué es el territorio? Nuestra propia vida. Él no puede dominar sobre un territorio si primero no domina el territorio de los hijos. Aleluya. Para que las tinieblas puedan trazar gobierno sobre un territorio, el primer territorio que las tinieblas tienen que gobernar es la mentalidad de los hijos. Entonces, cuando la mentalidad de los hijos está bajo el dominio del león, automáticamente anula su voz, entonces va a tener, como quien diría, el acceso libre para poder operar sobre la tierra. Por eso Satanás trabaja en contra de la mentalidad de la iglesia, que se levanta, que ayuna, que ora, que intercede. ¿Está aquí conmigo? Entonces nosotros sabemos que el león está detrás de nosotros
Constantemente reclama nuestra vida como propia, como su territorio. De hecho, Jesús dijo que lo que sale de nosotros un día, ¿qué hace? Regresa. Y Jesús hablaba del estado de la condición de un territorio. Así que todo lo que salió de nosotros en un día regresa. Y el punto es, el día que regresa, ¿cómo encuentra nuestra vida? ¿Cómo debe encontrar nuestra vida? ¿Cómo debe encontrar cada una de nuestras vidas? Ordenada, limpia, barrida y lleno del Espíritu. Amén. No, claro, porque Jesús dijo ordenada, limpia, pero está vacía. Entonces cuando el enemigo pegue la vuelta, cuando ese león pegue la vuelta, ¿sí? Porque hacen líos, Satanás el león, entonces cuando eso pegue la vuelta, ¿cómo tiene que encontrar tu casa? Diga conmigo, llena del poder de Dios. Amén. Entonces el león puede rugir, decir, era mío, y yo le voy a decir, sí, era tuyo, no soy más. Aleluya. Jesús expuso que el territorio, y escuche esto, expuso el territorio del león. Así que cuando nosotros sabemos que algo malo está surgiendo interiormente en nosotros, que es contrario a la fe, el león lo que está haciendo es reclamando nuestra vida. Amén. ¿Qué busca el león? Diga conmigo, devorar. Amén. Y hágase la idea de que está así. ¿Qué es lo que busca el león? No es que le va a faltar una pierna, no es que le va a faltar un brazo, no. Es cuando los problemas comienzan a ser generados, ¿sí? Devora la salud, devora esa paz interior, devora las finanzas. Por eso es que hay muchas personas que llegan a conocer la bendición del Señor, pero luego comienzan a retroceder y uno dice, ¿qué pasó? Es que el león comenzó a reclamar tu territorio. Jesús dice en su palabra, en la palabra, cuando Él habla acerca del león, nosotros entendemos que cuando nosotros comenzamos a vivir lo contrario a la fe, eso es señal de que ese león está operando en nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, el león no me va a devorar. Amén. Dígalo con fe, diga, el león no me va a devorar. Amén. Que ruja todo lo que quiera ese, ¿sí? Pero no va a tocar. O sea, no podemos impedir que ruja. No podemos impedir eso. Siempre va a reclamar tu vida. Es como decir, como usted hágase que el león hace rar así, pero cada vez que dice rar, él dice, Silvina me pertenece, Sergio me pertenece, constantemente, ¿sí? Constantemente detrás de nosotros. Alex me pertenece, aleluya, me pertenece y me pertenece. ¿Y por qué pertenece? Porque en un momento el león supo que fuimos su territorio. ¿Sabe por qué el león reclama nuestro territorio? Porque un día fuimos territorio del león. Porque el león reclama nuestra finanza, nuestra vida, nuestra familia, nuestra paz interior, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra salud. Y porque un día fuimos su territorio y Él operó libremente. Y uno dice, ¿cómo que yo fui territorio? Sí, lo fuiste, lo fuimos todos. Cuando Jesús dijo, cuando Él habló acerca de lo que contamina al hombre, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Del territorio del león. Esto es lo que contamina, esto es lo que hace que un hombre sea... esto es lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. Y cuando Jesús enumera cada una de las cosas que son malas, cuando Jesús enumera cada una de las cosas, ¿sabe? Cada una de esos, digamos, ¿cómo podemos decirle? Cada una de esas características que definen al hombre, ¿sí? Cada una de esas características fue en algún momento territorio del león. Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, ¿sí? Los engaños, las mentiras, los robos, los hurtos. O sea, todo eso salía desde nosotros. Por eso el león reclama, porque en un momento fuimos territorio del león. Hasta que Cristo se apareció, hasta que Jesús pasó, hasta que recibimos la palabra, y cuando aceptamos a Jesús, dejamos de ser territorio de ese león. ¿Está aquí conmigo? Entonces nosotros vimos también los motivos
¿Por qué la gente, sabiendo acerca de la oración, sabiendo el poder de la oración, descuida la oración? O sea, porque hay personas que a uno se le pregunta, ¿conoces el poder de la oración? Y te dicen sí. ¿Sabes lo que hace la oración? Y te dicen sí. ¿Sabes cómo moverte en la oración? Y te dicen sí. Y luego hace la pregunta que va como patada del hígado: ¿cuánto tiempo orás? Y me cuesta. Y a veces hasta ni siquiera entro en la oración. Entonces nosotros vimos los motivos por qué la gente, sabiendo esto, descuida la oración. ¿Y se acuerda? La primera fue por falta de formación, por falta de enseñanza. Para que algo se arraigue en nosotros, y escuche esto, para que algo se arraigue en nosotros, debe ser enseñado, debe ser enseñado, debe ser enseñado, debe ser enseñado, y luego debe ser puesto en práctica y debe seguir siendo enseñado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos conocen la tabla del 2? A ver, ya veo. ¿Quién no conoce la tabla del 2? Levante su manito ahí, no tenga vergüenza, se la vamos a enseñar. ¿Conoce la tabla del 2? ¿En qué edad la aprendió? ¿Alguna docente que me ayude? Porque ahí me perdí. 6 años. ¿A qué edad la aprendió? ¿Cuántos años tiene hoy? Respóndase a usted mismo en esa casa, ¿sí? Le pregunto, ¿ha olvidado la tabla del 2? Le pregunto, ¿la sigue necesitando? Claro que sí. No sé si es de A2 o de A3, pero usted aprendió eso a los 6 años. Usted no entró sabiendo esa tabla. Pero una docente se tomó el tiempo de enseñarle, y en su docencia ella le mostró la importancia de saber esa tabla. Entonces tal vez se pasó 3, 4 meses constantemente. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto es 2 por 2? O aquellos que le enseñaban, 2 por 2. Y claro, pero nosotros decimos 4. Pero en aquel tiempo, a los 6 años, y mamá se ponía ahí: 2 por 2, Alex, 4. Bueno, bien. Anabela, 2 por 2, 2 por 2, Anabela. 2 por 2, Anabela. Cada vez más cerca. Formación. Y lo que ellos aprendieron a los 6 años, están llegando cerca de los 20. Señor, ¿cómo crecen los chicos? Bueno, no, a Anabela todavía le falta. Pero esa enseñanza todavía la siguen teniendo como que hubiese sido ayer. ¿Está aquí conmigo? Lleve el mismo ejemplo a la oración. Por eso se logra con formación. Aprende. Amén. Lo segundo son por las frustraciones dentro de la oración. ¿Por qué las frustraciones dentro de la oración? Porque somos muchas veces impacientes. Oramos y mañana, Padre, te pido hoy, y al otro día que ocurra. Y al otro día no ocurre, y le metemos oración y no ocurre, y le metemos, y en un momento llegamos a pensar y a decir: ¿para qué voy a orar tanto si no ocurre? Entonces dudamos. Muchas veces no entendemos que la oración también es recíproca. Es decir, que hay algo que Dios te va a pedir. ¿Somos así en lo natural, sí o no? Tu hijo te pide algo, ¿y qué vas a hacer? Vas a hacer lo posible por dárselo, ¿sí o no? Pero le vas a pedir algo a cambio. Obvio, aleluya, amén. Tal vez si no hace la cama le vas a decir: bueno, ¿sabe qué? A partir de ahora eso va a ser, pero vas a tener que hacer esto. Entonces, no es que hacemos un trueque, es recíproco, ¿sí? El chico quiere el celular y vos le vas a decir: no hay ningún problema, te voy a comprar el celu, pero a partir de ahora, a las 8 de la mañana, escoba, cama y a trapear los pisos. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Y qué va a hacer el hijo? ¿Qué va a hacer el hijo? Se va a levantar, ¿no es cierto? Amén.
Él sabe que si quiere acercarse a algo nuevo, Él tiene que poner de lo suyo. Entonces Dios es igual. Nosotros clamamos y Padre, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por acá, te pido por allá. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y en un momento el cielo te dice, ¿y cuándo me vas a entregar ese miedo? ¿Y cuándo me vas a entregar esa inseguridad? ¿Y cuándo me vas a entregar eso que está mal? Siempre hay algo que Dios nos pide. Amén. Pero a veces nosotros pensamos que Dios no nos pide, y Dios nos pide. Y lo tercero que vimos es por la impaciencia, lo que dijimos. Nos desanimamos muy rápido, dejamos de orar. A veces se contamina con lo que muchas veces la gente nos dice o escuchamos de la gente. Eso es una pérdida de tiempo, eso no te va a dar resultado, ¿sí? No te vas a ver, esa mujer que dice, estoy orando y orando por un compañero, aleluya. Y dice, estoy orando y orando, y alguien te dice, y eso no resulta, venete una mini, andate allá, vas a ver cómo enseguida vas a conseguir a alguien. Yo te puedo asegurar que sí, lo vas a hacer, pero no según Dios. ¿Está aquí conmigo? Señor, impaciencia, nos desanimamos muy rápido, dejamos de orar a Dios. Busque conmigo el libro de Lucas, el capítulo 18, verso 1. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. En un momento también Jesús, cuando Él les dice, y aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros, en un momento Pedro le dice, Pedro es el que en alguna escritura dice, y Pedro dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe? Culturalmente, esta es una de las primeras cosas que se le enseña a todo niño hebreo. Todo niño, ¿por qué? Porque la nación de Israel es una nación espiritual. Entonces lo primero que se le enseña a cada niño es la grandeza de Dios. Lo primero que se le enseña es a orar. Lo primero que se le enseña son los atributos de Dios. O sea que lo primero que el niño comienza a desarrollar es un lenguaje dentro de la oración. Entonces culturalmente todo niño se le enseña a orar. Entonces, pero Pedro hace algo. ¿Por qué dice luego de grande, enséñanos a orar? ¿Qué es lo que llama la atención de Pedro? Porque hay cosas muchas veces, ¿sabe? Y esto tiene que ver con la humildad. Esto es el saber reconocer. Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas y nos damos cuenta que tal vez estamos orando y orando y orando, o tal vez no sabemos orar referido a algo, y a veces tenemos que tener la humildad para decirle o para pedirle a una persona, hay algo que yo no sé hacer, pero que veo en tu vida que sí lo sabes hacer. Por eso la oración de Pedro o el pedido de Pedro tiene que ver con reconocer lo improductivo de su vida. Pedro sabía orar, por supuesto que sabía orar, porque viene de una cultura espiritual, por supuesto que sabe orar. Pero ve a Jesús, que también tiene el mismo hábito que él tiene, pero ve unos resultados totalmente diferentes. Jesús debió conocer la oración y el poder de la oración a la misma edad que Pedro conoció cómo orar. Simplemente que los hechos o los resultados eran totalmente diferentes. Eso tiene que ver, y sabe, cuando Pedro va a pedirle a Jesús, enséñame a orar, él va a reconocer que en la vida de Pedro hay una limitación que lo hace improductivo. ¿Por qué le hablo de la humildad? Porque muchas veces nosotros tenemos que reconocer que cuando tengo una persona delante que está prosperando, que le está yendo bien en la vida, que está haciendo cosas que Dios está usando, tengo que tener la humildad para reconocer. Esta es la primera lección que tiene que ver con la oración. ¿Cuáles son las palabras que usás para poder alcanzar esto? ¿Cuáles son las palabras que usás para poder lograr esto otro? Por eso Pedro tiene una lección muy grande de humildad.
que es muchas veces la cuotita que le falta a la iglesia. Yo veo tu vida, veo cómo avanza, veo cómo prospera, veo cómo Dios hace esto, veo cómo Dios hace lo otro, veo cómo Dios acá, veo cómo Dios acá. Conocemos el mismo Dios, conocemos el mismo Padre, sabemos de la oración, sabemos del ayuno, pero veo tu vida en una proyección totalmente diferente. Entonces hay algo que sabes que yo no sé y que quiero conocer. Humildad. Por eso Jesús no se resiste. Jesús no se resiste, porque entiende las palabras de Pedro a un nivel superior a la pregunta. Todos vemos una pregunta, vemos preguntas y vemos palabras. Jesús vio en proyección sus palabras y sus preguntas. Enséñame a orar. Veo tu vida que es diferente. Veo tu seguridad, veo la fe que traza tu mente, veo la fe que traza tu corazón, veo lo que Dios está trazando desde tus labios. Escucho las palabras y quiero alcanzar. Por eso Jesús no se resiste. Y sabe, la oración del Padre Nuestro, y escuche esto, la oración del Padre Nuestro no fue una oración que la aprendió Jesús de Él mismo. La oración del Padre Nuestro es una revelación de la voz del Padre a Jesús. Porque Jesús dijo esto: lo que veo y lo que oigo, Entonces cuando Él habla sobre el Padre Nuestro y cada palabra que Él enuncia, el Padre se la enseñó a Jesús para que Él la pueda enseñar a las personas. Entonces cuando usted lee esas palabras, usted está escuchando cómo piensa el corazón eterno de nuestro Padre. ¿Sabe lo que usted está conociendo? El apóstol Pablo dijo que nosotros conocemos los pensamientos del Padre Celestial, son más altos, más grandes, más sublimes, y los conocemos a través de la revelación del Espíritu, ¿sí o no? Entonces cuando usted lee el Padre Nuestro, usted está conociendo el pensamiento del Padre, usted está conociendo el corazón del Padre, usted está conociendo la revelación del Padre. Cuando usted comienza a meterse en cada declaración, usted se comienza a meter en dimensiones eternas, porque la voz del Padre se mueve a través de dimensiones eternas hasta llegar a nosotros. Ese es el Padre Nuestro. ¿Está aquí conmigo? Jesús pasaba tiempo, y cuando Él pasaba tiempo orando, algo sobrenatural ocurría. Diga conmigo: cuando paso tiempo orando, algo sobrenatural del Padre va a ocurrir. Amén. Jesús pasó la noche orando, y los espíritus inmundos al otro día se sometieron. Jesús pasó la noche orando, y al otro día alguien le hizo una pregunta astuta, sagaz, y Él responde con una sabiduría tan espléndida, tan pura, que la gente se quedaba asombrada y decía: wow, ¿de dónde le salen estas palabras? ¿De dónde le sale esta sabiduría? ¿Qué hombre, qué lenguaje? Porque dice la Escritura que Él hablaba con autoridad. Cada vez que Jesús pasaba la noche orando, lo natural respondía según su necesidad. Están ahí despidiendo a la gente. Le dio un mensaje, le dio un sermón, le compartió una revelación, le dio una enseñanza. Y miró a sus apóstoles, y sus apóstoles están cansados de todo el trajín del día. Entonces le dice a sus apóstoles: suban a la barca y salgan. Vayan al otro lado y espérenme. Y dice la Escritura que Él quedó, mientras Él quedó, y quedó saludando y despidiendo a la multitud. Y dice la Escritura que Él subió al monte a orar. Y cuando Él estaba en plena oración, en un momento ve cómo la barca está ya en la mitad de aquel mar.
y él no tiene cómo llegar. Él no tiene cómo acercarse, no hay otra barca. Entonces él va a mirar el mar y va a mirar al mar y le va a decir: necesito caminar hasta ellos. Cuando pasas tiempo en la oración, tienes que estar preparado para lo sobrenatural del Padre. Eso es poner el corazón en esa expectativa tan grande. Sé que hay algo que Dios va a hacer, sé que hay algo que Dios va a entregar, sé que hay algo que Dios va a hacer a mi favor. Parece ilógico, parece algo que no va a dar resultado, pero tal vez es ese mar adelante de tu vida. Tal vez es ese mar que se tiene que transformar, y Dios es suficientemente poderoso para responder al hijo que clama. Tal vez el agua no se va a hacer un camino delante de tu vida, pero tal vez vas a salir de la oración y va a haber una respuesta. Cuando Él se está acercando, los apóstoles dicen: un fantasma. Y Él le dice: no soy yo, no teman. Cada vez que Él pasaba la noche orando, algo ocurría. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste la noche orando por ese problema? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste la noche orando porque esa situación no cambia? A veces tienes que romper, ¿sabe? Pasar la noche orando muchas veces significa o representa salir de nuestra comodidad. Estoy creyendo, es como una acción desesperada. Voy a pasar la noche orando porque creo, Señor, que tú eres el que tienes la última palabra en esta situación. Creo, Señor, que todo puede decir, todo puede tener un enunciado, todo puede tener un encabezado, pero yo creo que tú tienes la última palabra y me voy a apoyar en algo. La palabra dice que al que cree, entonces voy a pasar la noche orando porque me voy a apoyar sobre ese pasaje: cree, porque al que cree todo le es posible. Cuando pasas la noche orando, esa expectativa, sé que algo Dios está trazando al otro día. Cuando pasas la noche orando, formas en tu corazón el ambiente profético del Padre, o sea, formas ese ambiente donde desafías lo natural. Creo que Dios es un Dios de respuesta, pero a veces Dios también te necesita del otro lado. Dios te necesita clamando, Dios te necesita ahí, pasando el tiempo que tal vez otro no quiere pasar. A veces nosotros creemos que con 2 palabras solucionamos todo, y ese es el error. A veces hay cosas que se van a ir de tu vida cuando pasas la noche orando. Hay cambios que van a llegar a tu vida cuando pasas la noche orando. Hay situaciones que van a ser a favor de tu economía cuando pasas la noche orando. Hay cambios que van a ocurrir en tu familia, pero cuando pasas la noche orando. Amén. Así que declaro en el nombre de Jesús: Espíritu de Dios, tú eres el que nos das la fuerza y el aliento para pasar la noche orando. Señor, declaro que llega el tiempo donde tus hijos pasarán la noche orando, donde de esa noche surgirán palabras de cambio, de transformación. Y cuando los cielos respondan, los cielos dirán: esa consecuencia de un hijo que pasó la noche orando. Amén. Cuando pases la noche orando, prepárate, porque al otro día tal vez esa respuesta se da. Amén. Cuando pasas la noche orando. Recién le decía por qué Jesús accede a la petición del apóstol: por la humildad. Humildad. Eso es autoconfrontarnos a nosotros mismos, porque todos nosotros en algún punto nos sentimos superior. Eso es confrontar el propio orgullo, ese propio orgullo interior. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo me verán? Soy el hijo del pastor, pero le estoy diciendo a papá, porque justo coincide, papá, soy el músico, pero le estoy diciendo a mi viejo: enséñame a orar. Confrontar esa parte. ¿Por qué Jesús no se resiste a darle una revelación que nació en el corazón del Padre? El Padre nuestro es una revelación del Padre. El Padre se la enseña a Jesús, Jesús se la enseña
pero el origen es el Padre. Por la humildad, esa cuotita de humildad que Jesús ve, es como que Pedro nos dice a nosotros lo que le decía hoy: veo tu vida y quiero avanzar en la fe. Porque prosperar en la fe no significa solamente que la economía te vaya bien. Prosperar en la fe no solamente significa que tengas salud. Prosperar en la economía significa que todo lo que envuelve a tu vida avanza. Amén. Y para eso muchas veces se necesita humildad. Es cuando alguien te marca el error y puedes agachar la cabeza y poder decir sí, es correcto. Amén. Pero llegaste a ese sí es correcto porque antes saltabas enojado así, pero luego te pusiste a pensar y dijiste sí, es verdad, y viniste y reconociste. Humildad cuando se ve la vida, los frutos, los hechos, y se conoce que esa persona tiene algo que enseñarme. Hay algo que tiene que enseñarme. Hay algo que todos los días puede enseñarme. Yo necesito de esa enseñanza. Amén. Necesito que se comparta esa sabiduría. Quiero que compartas tu sabiduría. Quiero que compartas tu conocimiento. Quiero que compartas lo que Dios te está diciendo. Quiero que me compartas. A veces se necesita humildad. Y a veces para poder preguntar ¿qué Dios te enseñó? Porque sabe, a todos nosotros siempre hay algo que Dios nos enseña. ¿Qué Dios te enseñó? ¿Qué aprendiste del servicio? ¿Qué escuchaste en medio de la adoración? Dios siempre está enseñando. Su espíritu es así. Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Es por eso que si me pondría a charlar con cada uno, estoy seguro que cada uno me hablaría de un aspecto diferente de lo que vivió en la palabra, en el momento de adoración, de alabanza, y algo que se trazó en el momento que oramos por Argentina. Algo sucedió y algo esa persona me enseña. Humildad para conocer, porque nosotros entendemos que conocemos lo mismo, aprendimos lo mismo, pero hay una producción totalmente diferente en tu vida. Cuando se tiene a esas personas adelante, ¿sabe? Esto lo aprendí en estos 11 años. El saber que tenés una persona adelante que tiene 40 años o 50 años o no sé cuántos años tiene, comprimido de enseñanza, lo que quiero hacer es extraer toda esa riqueza de él. Quiero que me enseñe, quiero aprender, quiero tomar esta riqueza, quiero tomar esta palabra, quiero ampliarme internamente. Cuando se tiene humildad se puede alcanzar. ¿Sabe? Eso muchas veces es un problema. Porque a veces cuesta tener humildad para reconocer que hay algo que se te puede enseñar. Pero el día que tu mente traza esta palabra, el día que tu corazón traza esta palabra, humildad para aprender, te puedo asegurar que el tesoro que porta la otra persona automáticamente se abre. Amén. Humildad porque al preguntar reconoció lo que le decía hoy, su propia limitación y que deseaba salir. Cuando nosotros reconocemos que hay algo que necesito aprender, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Si escucho y hablo y escucho y aprendo, pero hay algo que no ocurre en mi vida, pero veo la otra vida, veo algo diferente. Entonces el problema no está en la otra persona, hay una limitación que debo superar. Eso muchas veces se supera con humildad. Por eso Pedro usa esa palabra: enséñame. Enséñame. ¿Está aquí conmigo? Enséñame. Es mi petición al Espíritu de Dios que a partir de este día, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús
que a partir de este día, donde se levante el corazón de un hombre humilde, donde se levante el corazón de una mujer en humildad, y que pueda, Señor, tomar estas palabras y que pueda decir el día de mañana: enséñame. Padre, declaro el poder creativo de la oración en el corazón lleno de humildad, en el nombre de Jesús. Reciba esa palabra. Amén. Ahora, Jesús dijo que debes orar. ¿Para qué? ¿Por qué debes orar? Amén. Jesús dijo, di conmigo, debo orar para no entrar en tentación. Ahora decirle al que está al lado tuyo: debes orar para que no entres en tentación. Aleluya. ¿Cómo le voy a decir eso a la persona que está al lado? Cuando uno dice tentación, uno no está hablando de una marca de un chocolate. Uno no está hablando de eso. Si eso es otra cosa. Entonces, si nosotros tendríamos que definir la palabra tentación, y escuche esto, 3 cosas sobre la tentación. Tentación es todo aquello que te desenfoca de la fe. Amén. Porque cuando el hombre dice para no entrar en tentación, lo primero que se hace, ¿sí o no? Y cuando se le dice a la mujer tentación, lo primero que dice la mujer, ¿sí? Se asocia a eso. Y yo le voy a decir algo: tentación no tiene que ver con ninguna de esas 2 cosas. Tentación tiene que ver, en el primer punto, con todo aquello que te desenfoca de Dios. ¿Dónde pones la mirada? ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Todo aquello que te desenfoca de la fe. Si estás tan enfocado en un problema que no cambia, y ese problema comienza a proyectar toda clase de frustración, de pensamientos contrarios a la fe, de pesadez, te quita el sueño, no podés comer, no podés dormir, estás alterado y no podés salir de esa, no podés desenfocarte, ese problema está logrando su objetivo. Tentación es todo aquello que te desenfoca de la fe. Cuando un problema es repetitivo, y vivo pensando, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que vivir acá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? En lugar de buscar la solución, mi mente está enfocada en el por qué, en el por qué, en el por qué. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué si compro un enano me crece? ¿Por qué, Señor, me pasa lo otro? ¿Por qué? Constantemente. No puedo sacar mis ojos del problema. El Señor dice, acá estoy. Y yo dice, sí, sé que estás acá, pero estoy enfocado en esto. Tentación es todo aquello que te desenfoca de la fe. Cuando una preocupación es mayor y no podés mirar lo que Dios quiere hacer, sino que estás como mirando así. Tentación. Lo primero. Lo segundo, tentación es el pensamiento contrario a la fe. ¿Qué es tentación? Diga conmigo, es el pensamiento contrario a la fe. ¿Cuántas veces Dios te dijo derecha y hiciste izquierda? Aleluya. Sonría. ¿Saben? Porque fuimos por ese lado, pasamos todo, transitamos por ahí. ¿Cuántas veces Dios te dijo derecha, hijo, derecha, como con el GPS? Doblada 500 metros, girada a la derecha. Y vos decías a la derecha, a la derecha, y vos te tensionaste y seguiste de largo. Derecha. ¿Qué te pasó? Me tensioné. ¿Cuántas veces Dios te dijo derecha y hiciste izquierda? ¿Cuántas veces Dios te dijo frena, hijo? Y vos te mandaste como lo mejor. ¿Cuántas veces Dios te dijo blanco e hiciste negro? Tentación es un pensamiento contrario a la fe. Lo primero que le dije, es lo que te desenfoca, un problema. Dentro del problema surge lo segundo, el pensamiento. ¿Cuántas veces Dios te habló dentro de un problema para que reacciones desde adentro del problema? Sin embargo, en lugar de reaccionar como Dios te estaba diciendo que reaccionaste según tu propio parecer. Un pensamiento contrario a la fe.
cuando tenemos un pensamiento contrario. ¿Te pasó? ¿Te pasó que Dios te dijo A e hiciste B? ¿Te pasó? ¿Te pasó? Decí sí, no diga amén. Decí sí, me pasó, pastor. Sí, me pasó. Te voy a decir algo. Caíste en tentación. Aleluya. ¿Cuántas veces no pudiste salir de un problema? Oh, lo que estoy pasando, pastor, sigo viviendo y esto, y si me lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero hermano, échele fuego a la oración. Usted tiene que hacer esto, a la calle, pastor, pero estoy fuego, y acá, y esto, y sigo con lo mismo. ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Te pasó eso? ¿Te pasó que te dije, pero vos no, porque no puedo, porque acá, porque allá? ¿Te pasó o no te pasó? Caíste en tentación. Nos pasó a todos, no es que te pasó a vos. Nos pasó a todos. Y más a la hora del dar. Aleluya. Y lo tercero de tentación es que es una herramienta de las tinieblas que frena toda clase de respuestas y bendiciones. Es una herramienta que usa las tinieblas para frenarte en la salud, para frenarte en la familia, para frenarte en las finanzas, para frenarte en el crecimiento dentro de la fe. Es una herramienta muy versátil y que las tinieblas usan para no dejarte prosperar en cualquier asunto de la vida. Y la van a usar según. Por eso hay personas que le va bien en las finanzas. Amén. Pero le va mal en el amor. Oh. No enganchan nada, hermano. Están ahí, le meten ayuno, le meten oración, prosperan, avanzan, pero se le dijeron otra vez que el Señor me tire un hueso, algo. Tiene cuidado con eso, le digo, cuando pedí de esa manera. Tenés que orar específicamente, le digo, tenés que tomarte tiempo para trazarle. Y hay personas que son espléndidos, amorosos, cariñosos, ahí te llevan a UPA, te atienden cuando te hablan. Ya solamente cuando, hola pastor, ¿cómo estás? Ya te das cuenta que te está amando, la forma que te está hablando, te está tratando, pero lo invitas a hacer un asado y dices, no hay Lola, pastor. No podemos. No sé, el cielo no se abre, la respuesta no viene, la empresa no llama, el patrón no me paga de menos, me paga de más, siempre sufriendo en la economía. Y la pregunta que menos nosotros nos hacemos es, ¿en qué lugar la tentación ha operado? El apóstol Juan dice, hermanos, yo deseo que seas prosperado, ¿en qué? ¿En qué? Así como prospera tu alma. Amén. Entonces, tentación, lo tercero, que es una herramienta que las tinieblas usa para frenar toda clase de respuestas y bendiciones. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, esa herramienta muchas veces también frena todo lo que tiene que ver desde acá adentro. Tienen su casa, hermosamente su casa. Tienen una relación matrimonial espléndida, o sea, uno lo mira desde afuera, espléndida. Pero cuando entra a la casa, uno entra así. Porque están constantemente, ¿qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Se miran así como, o sea, secos en el cariño, en el amor, seco en todas esas áreas. Y si buscamos el punto, en algún momento la tentación, esa persona fue tentada a hacer algo, como le decía hoy, fue tentada a tener un pensamiento incorrecto, y Dios le dijo, no pienses de esa manera, y pensó de esa manera.
Entonces la tentación va a decir, tengo algo para poder operar y afectar su vida, su casa, sus finanzas, sus emociones. ¿Está aquí conmigo? La tentación se genera desde el ámbito, desde dos ámbitos. La tentación se genera desde afuera de nosotros y la tentación también se genera desde adentro de nosotros. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. ¿Desde dónde se genera? Desde afuera. ¿Y de dónde va? Desde adentro. Si nosotros tenemos que tomar el ejemplo, y aleluya, el ejemplo desde afuera, eso se da cuando saliste de un problema, pero nunca cerraste interiormente. Nunca cerraste ese problema. Entonces eso es algo inconcluso en tu vida. Entonces hacer algo inconcluso en tu vida, el sistema va a provocar algo y te vas a sentir tentado a volver a lo mismo. Por ejemplo, luchabas con problemas con la comida, con obesidad, por ejemplo. Antes le entraba, claro, mientras no te casabas estaba todo bien, pero después que te casaste fuiste, hermano. Mientras no, por eso aprovechá. ¿No estás casado? ¿Sos flaco? Aprovechá, comé, porque después cambia la cosa. Bueno, pero el asunto es ser que te desesperabas con la comida y le entrabas, y le entrabas, y le entrabas. Eras tan ansioso, tan problema de ansiedad, querías las cosas rápido, que cuando no se daban ahí, abría la heladera, a ver, vamos, y le metías, y le metías, y le metías. Claro, desarrollaste un problema de obesidad tan fuerte que luego te llevó a tener cambios. Viniste al Señor, reconociste ese problema, pero nunca le entregaste ese problema de ansiedad. Entonces cada vez que pasa la propaganda, la panceta, esa propaganda, cuando pasa la propaganda de la panceta, vos decís, ¡ay, la panceta! Y te entra unas ganas, y bueno, un permitido. Y ayer fue el permitido, no importa, hoy también. ¿Y qué vamos a permitir? Y pedirle una especial de musa con esto y te pasás por allá y traete 3 kilos de helado. Y el problema de la ansiedad sigue estando. No es el problema de la comida, el problema es la ansiedad que llevas adentro. Entonces pasa algo, la propaganda. Ay, se me antojó pollo frito. ¿Dónde hacen? En tal lugar. Llama. Se generó desde afuera de nosotros. Lo mismo pasa con el alcohol, con las personas que han salido del alcoholismo. Cuando no cierran ese ciclo, pasan el anuncio de la iguana. Ese viejo lobo, Pasa el asunto, pasa y te comienza a transpirar la boca. Y eso es un problema. Lo mismo pasa con la depresión, con los problemas emocionales. Lo mismo pasa, y escuche esto, por eso Dios es un Dios que responde todas las oraciones. Amén, diga conmigo. Y Dios conoce y sabe que tanto el hombre como la mujer necesita su ayuda idónea. Amén. Y Dios no está diciendo, bueno, a este le doy y a este no le doy. A esta chica le doy y a esta chica no le doy. A esta ya tiene y acá. Dios no está pensando así. Pero ocurren casos de personas que vienen a la fe con un deseo sexual reprimido. Y en ese deseo sexual reprimido quieren amar a alguien. Sienten el deseo de amar a alguien. Miran a alguien que va caminando por la calle y se ven así y ya se imaginan su vida, que puede llegar así. Pero en un momento viene el otro pensamiento, pero ya tenés 40 años, la vista se te está achicando ahí, estás perdiendo el pelo. ¿Quién te va a dar bolilla a esta altura?
Y la mayoría de esas personas se refugian en la pornografía. ¿Está aquí conmigo? Comienzan los pensamientos. Nos estamos poniendo viejos, gordos, medio calvo. Y comienza a haber un deseo sexual muy fuerte, ¿sabe? Esto no se tiene que hablar en la iglesia. La iglesia es para otra cosa. Por eso la iglesia ha caído en muchos de estos problemas, porque no se ha hablado. Y aparece el consejo del amigo oportuno. No importa, ¿cuántos años tenés? 50, no importa, transformate en un sugar daddy. No sabés cómo te van a querer, te van a amar eternamente, claro. Mientras te dura la billulla te van a amar. Y así como le pasa al hombre, le pasa a la mujer. Y están las sugar mami, algo así, ¿eh? No, está cuidado, quédese tranquilo que está bajo oración el tipo. ¿Está aquí conmigo? Y la mujer se desespera cuando llega a los 40, no hay crema que no haya conocido. Y el consejo para el hombre, para la mujer en este sentido, y sabe, nosotros nos reímos de esto, pero ahí afuera es moneda corriente al día de hoy. Ahí afuera es moneda corriente al día de hoy. Pero eso en la iglesia no ocurre, pastor, y ese ha sido el peor error que nosotros llegamos a tomar, porque esto inclusive no debería ocurrir dentro de la iglesia, pero ocurre dentro de la iglesia por la falta exactamente de llevar enseñanza en todos los niveles. Entonces dijimos todo lo redujimos a un solo ámbito, y ¿sabe qué? La iglesia sufrió, la familia sufrió, el hombre, la mujer, las relaciones sufrieron. ¿Está aquí conmigo? Entonces la verdad de todo esto es que la tentación, porque esto tiene que ver con tentación, la tentación siempre va a estar fuera de nosotros y dentro de nosotros también va a surgir cuando no solucionamos los problemas internos, cuando el hombre no soluciona los problemas internos. La tentación va a surgir afuera. Cuando la mujer no soluciona los problemas internos, la tentación va a surgir afuera. Cuando una persona no entiende lo que abarca la palabra tentación. La iglesia cae en errores. Y Jesús dijo, tienes que orar. Tienes que orar. Tienes que pasar tiempo orando. Porque es lo único que te va a cuidar. Y escucha esto. Jesús dijo así en un punto: para que no te ocurra esto, la única herramienta que tienes, y escuche, Jesús dijo, tienes que orar para no entrar. ¿Quién es el que decide entrar en tentación? Yo mismo. ¿Por qué? Porque nunca solucioné aquí adentro. ¿Eso sabe cómo lo llama la Escritura? Concupiscencia. Somos seducidos y atraídos cuando de su propia concupiscencia accede. ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo hacer dudar a alguien? Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que la tentación lo que busca es remover a alguien de un lugar seguro. Es una provocación, eso es lo que es tentación, es una provocación. Somos provocados a pensar mal, somos provocados a reaccionar mal, somos provocados a ser dueños de nuestra vida, somos provocados a tomar nuestras propias decisiones, somos provocados a tener la razón siempre. Somos provocados a nunca humillarnos. Somos provocados a depender de nosotros mismos. Somos provocados en la autosuficiencia, en el egoísmo, en el orgullo. Todo eso es tentación.
Es lo que engloba la palabra tentación. ¿Está aquí conmigo? Ahora la pregunta que uno puede hacer: ¿cuántas veces fuiste tentado? ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántas veces fuiste tentado? ¿Y cuántas veces le diste lugar? ¿Cuántas veces no le diste lugar? ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántas veces fuimos tentados a lo contrario? Hoy hay gente que dice: soy templo del Espíritu Santo, y se refugia ahí. Yo soy templo del Espíritu Santo, pastor. ¿Cómo? De mi vida, tentación, sí. A veces lo que mayormente dicen: soy templo del Espíritu Santo, son los que más en tentación viven. Nosotros podemos decir: Jesús, 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 y terminar haciendo otra cosa. La iglesia ha dicho por mucho tiempo: Jesús, 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 Jesús. De hecho, ha hecho hermosos mensajes sobre Jesús, pero ha terminado haciendo otra cosa. ¿Sabe? Cuando se hace algo dentro de la tentación, si no se lo remedia, no se tiene legalidad para atacar ese punto negativo en la tentación. Se carece de legalidad, se carece de autoridad espiritual. No se carece de poder, se carece de autoridad, porque el poder está sujeto al nombre de Jesús. La autoridad es algo mucho más elevado que el poder. Cuando una persona se para, enseña y no hace, se va a mover en poder, pero no en autoridad. Es por eso que cuando falta autoridad, tu vida tiene una regresión hacia atrás, porque lo que te mantiene a salvo es la autoridad del nombre de Jesús. Amén. En lo personal, y esto lo hablo con mi vida, si hay una etapa difícil en mí, tal vez no tenía problema con escuchar que me corrija. Mi esposa es una experta. Las marcas que tiene son mías, las canas que tienen son mías, las arrugas que tienen, no, esas son de ella. Son mías. Las canas que sacó se las provoqué, porque ella era constantemente. Se entraba a casa y se agachaba la cabeza porque decía: esta ya me pega de vuelta. Pero si hay algo que esta mujer hacía, era me confrontaba, y me confrontaba, y me confrontaba. Escúchame, y me confrontaba. Y un día le dije: ¿pero sos mi amigo o sos mi enemiga? ¿Quién sos vos? ¿Con quién estoy durmiendo? ¿El enemigo? Ella me decía: no, te voy a decir las cosas. Decime lo que quieras, pero te voy a decir las cosas. Igual, saltaba como una rana, así saltaba. Y después terminaba dándole la razón a ella, como siempre. Y uno de los puntos fuertes que trató ella en mí es que era un desastre en las finanzas. Encima de ser gastado, encima que gastaba y gastaba y gastaba y gastaba y endeudado y endeudaba y endeudaba, yo endeudaba y ella sacaba de la deuda. Así que yo decía: gloria a Dios por tu vida. Y ella me decía: ¿qué gloria a Dios? Dame la tarjeta. Se solucionó. Y lo segundo que ella dice, que comenzó a tratar en mi vida, y yo entiendo que es gracias a la influencia que esta mujer me provocó. Era más fácil sacarle el cuchillo a Rambo que tratar de que yo diezme u ofrende como debía hacerlo. Mis autoridades nunca me obligaron a ofrendar. Mis autoridades nunca me obligaron a diezmar. Ellos simplemente me enseñaban. Nunca me enseñaron a honrar. Nunca estuvieron sobre mí en la honra. Nunca estuvieron sobre mí. Directamente siempre me enseñaban. Porque hasta el día de hoy
tenemos ese pensamiento. Yo te enseño. Después queda en tu vida si lo querés hacer o no lo querés hacer. Entonces, no tenía a Mamón agarrándome de una mano. Me agarraba del pie, de las dos manos, de un muñeco era. Tuve que vencer ese espíritu. Y no fue fácil sacarlo desde adentro. Usted no se imagina lo que era la pastora cada vez que se paraba y los dientes, y yo empezaba. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Venía acá, me decía, dale, trae, vamos. Poniendo estaba la cancha, trae acá. Dije, pero, callate, me decía. Y yo decía después, oh Señor, porque me arrepentía. Sacar el espíritu de Mamón no fue fácil de mi vida. Porque encima tenía que luchar desde afuera y desde adentro. Desde adentro la voz interna y desde afuera la gente que me hablaba, el internet que escuchaba. Basura cuando se habla en contra de los principios. Y tuve que vencerlo. Entonces cuando comencé a sacarlo, comencé a entender esa palabra. Simplemente no vas a heredar los asuntos del reino. Esa fue la palabra del ultimátum. Cuando me miró y me señaló así con el dedito que tiene. Cuando una mujer señala con el dedo. Y me dijo, no vas a heredar. No vas a heredar los asuntos del reino. Vas a vivir bien. Vas a caminar en libertad. Te vas a jubilar. Vas a estar tranquilo. Pero lo que es a lo eterno, simplemente vas a estar fuera. No heredan, me dijo ella. Los avaros no heredan. Los avaros no heredan. Por eso hay mucho pueblo de Dios que ha llegado a cierto nivel dentro de las finanzas y se ha estancado. No tienen acceso, pero no porque yo lo diga, sino porque en su interior están así. Avaros no heredan. Y somos tentados a hacer eso. Somos tentados a aferrarnos a Mamón. Yo fui tentado en eso, pero tuve que elegir. Somos tentados a pensar mal. Somos tentados a hacer prejuicios. Somos tentados a querer tener la vida que otro tiene. Somos tentados a desear lo malo sobre nosotros. Somos tentados. Siento que pulmonía, me parece que tengo pulmonía bilateral. ¿Qué es eso? Estornudás. No te acerques. Somos tentados a desear lo malo sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces maldijiste tu propia vida? No voy a cambiar. No voy a salir adelante. ¿Cuántas veces te pusiste esa palabra sobre tu propia mente, sobre tu propio corazón? Tentados a pensar mal sobre uno mismo. Tentados a los prejuicios. ¿Viste cómo se viste ella? Y yo no me puedo vestir así. No te juntes con ella. Prejuicios. ¿Viste? Le da la mano a uno o a dos. Y a mí nunca me dio la mano. Acércate. Le da la mano. Somos tentados a tener la vida que el otro tiene. Pastor, ¿cuántos años tenés? 47. ¿Y qué pasa si partís con Dios? Digo, iré a tocar el arpa, hermano, iré a... No sé, creo que voy a estar allá, no sé, con San Pedro ahí, ¿qué tal? Y como los testigos de Jehová, entre los leones y los tigres, así abrazados. Una selfie ahí, no sé, pienso. Y la pastora, y bueno, tendrá que seguir caminando, hermano.
Total, bueno está, pastor. Y bueno, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces las personas son tentadas a tener la vida que otro tiene? ¿Cómo me gustaría tener ese hombre? ¿Laburá? No, pero así, no, laburá, metele gana, agarrarlo con un cincel, ponete a laburar, ponete a corregir, son 24 años que yo trabajé. Oh, santo Jesús. Ay, cómo me gustaría tener esa mujer así amorosa que era, pero no era así. ¿Cómo que no? No era así, era re ortiga la vieja. Pero hoy es diferente, pero claro, pero yo estuve trabajando y tenés que decir mi vida, cariño, te amo. Hoy la ves que es una dócil así, pero en el principio no fue así. Somos tentados a querer la vida que otro tiene. Somos tentados a no valorar lo que Dios ha construido alrededor de nosotros. A veces, ¿sabe qué? Dios ha construido tanto alrededor de nosotros que no lo vemos. Dios ha construido tanto alrededor de tu mente que no lo vemos. Dios ha construido tanto alrededor de la vida de tus hijos que no lo ves. Dios ha construido tanto alrededor de que adentro sos una persona fuerte. Antes eras depresivo, pero ahora sos una persona que tiene empuje, que ve la vida diferente y no te das cuenta lo que Dios ha construido. Las tinieblas siempre van a querer provocarte a que veas algo malo, a que seas tentado, a que pienses mal. Y esa es su función. Somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera. Somos tentados a tomar malas decisiones. Siempre va a haber algo que quiera distraernos, iglesia. Siempre va a haber algo que quiera desenfocarnos de Dios. Eso es tentación, pero tienes que pelearla ahí. Los que conocen las personas se conocen, el creyente, el corazón del creyente se conoce en ese estado, cuando se tiene que mostrar verdaderamente lo que se está trazando aquí adentro. Vine depresivo, pero hoy soy una persona con un pensamiento totalmente diferente. Porque Dios trazó un pensamiento de victoria. Dios comenzó a tallar la imagen del varón perfecto en cada uno de nosotros. La tentación siempre va a ser parte de nuestra vida. La tentación siempre va a estar ahí. Pero aunque siempre esté ahí, una cosa es que esté afuera y otra cosa es que gobierne desde adentro. El problema de la tentación es eso. Cuando se combina desde afuera y desde adentro, entonces da luz. Pero si la tentación está afuera, pero se está sano aquí adentro, entonces lo que pasa afuera no entra. Pero si lo que pasa afuera y acá no se lo usa, entonces voy a entrar. Y ahí se arma el problema. Jesús dijo, tienes que orar para no entrar en tentación. Amén. Ponte en pie. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno. Tú eres santo. Cierre sus ojos por un momento. Y déjeme hacerle trace esta pregunta en su interior. ¿Puedes reconocer que en algún área de tu vida fuiste tentado a hacer las cosas a tu manera? Tentado a pensar a tu manera, tentado a reaccionar conforme a tu propio parecer. ¿Cuántas veces cediste en el pensamiento, en el corazón, en las emociones? Fuiste tentado a no poner la mano en el arado, a no morir.
fuiste tentado a eso. Y en esta noche estamos como en un punto de partida, nuevamente en un punto de partida. Le quiero hablar a tu espíritu, le quiero hablar a tu ser interior. Le quiero hablar a esa persona que tiene relación con el Espíritu Santo. Señor, tal vez tenemos que ser como Pedro, en humildad. Yo tengo que reconocer que en ocasiones cedí a la tentación. Pensé mal de fe. Llené mi mente de dudas. Reaccioné mal. Tentado a hacer las cosas. Fui tentado a hacer de mi manera. Si hay algo que quiero que entiendas de Dios en esta tarde, es que esto fue lo que escuché de parte de Dios. Di a mis hijos, te perdoné. Di a mis hijos, te perdoné. Y tienes que trazar el perdón sobre tu vida. Todo puede comenzar desde cero hoy, pero tiene que haber una acción como la que hubo en Pedro, que tiene que ver con humildad. Señor, en esta noche te pido perdón. Señor, en esta noche te pido que puedas perdonarme, que puedas ayudarme a ser totalmente diferente. ¿Cuántas veces fuiste tentado? Tentado a tener miedo, tentado a pensar mal, tentado a tener miedo, el miedo a la muerte, el miedo a fallar. ¿Cuántas veces fuiste tentado y no reaccionaste en el momento oportuno? Pero tal vez esta noche surge como una oportunidad para comenzar de nuevo. Por eso es lo grande de nuestro Dios. Que podemos comenzar de nuevo. Que podemos presentar nuestra vida a Dios y decirle al Señor: reconozco, Señor, que fui tentado. Fui tentado a no comprometerme con la fe. Fui tentado a no ser leal a la fe. Fui tentado en muchas áreas, Señor, y la duda entró a mi vida. Hoy puedo entender, Señor, que donde me desenfoqué fue producto de esa tentación. Volví a tener pensamientos destructivos. Volví a tener pensamientos de pobreza. Volví a tener pensamientos, Señor, llenos de enojo. Volví a creer que no debo confiar tanto en Dios. ¿Cuántas veces fuiste tentado? Esta es la noche para volverse, mis hermanos. Por eso dichoso aquel que escucha esta palabra. Dichoso aquel que como Pedro puede tener una acción en humildad y puede decir en esta noche: Señor, ayúdame a cambiar. Es una noche para volver. Es una noche para comenzar de cero. Es una noche para volver a dar un paso nuevamente. Todos aquí en el nombre de Jesús. 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 Porque si hay algo que está ocurriendo, y bendigo a todos mis hermanos, los que reciben esta palabra, sean bendecidos en el nombre de Jesús.